Gustavo Gómez, que digamos que también publicaron cositas ahí. Crónica muy por este lado del mundo. Ya cuando estaba en la carrera, por ahí como en el 2015, 2016, inscribí una materia sobre crónica y se me amplió el panorama mucho más, sobre todo en el ámbito norteamericano y europeo. Empecé a conocer autores como Norman Mailer, como, bueno, lo que hizo Capote, Kapuczynski, que ya lo nombré, Gaitales, que por ahí ya lo nombró Natalia, y alguien que me encanta en lo personal, que es Hunter Thompson, pues es el padre del periodismo gonzo. Tiene un montón de crónicas alrededor de sus vivencias, de su vida. Tiene una crónica en donde se inmiscuyó en una banda de motociclistas que se llama Los Ángeles del Infierno, y una sobre la psicodelia y las drogas que es bastante interesante. E incluso tiene un libro que se llama Miedo y Asco en Las Vegas, del cual hicieron película y es sensacional. Así que ese fue mi acercamiento a la crónica. Eso fue como la descubrí, como la empecé a leer. Chévere, tienes un panorama amplísimo. Esa clase sí sirvió. Bastante. Por fortuna, no se A ese perdió sí, la plata. a ese sí asistió. Ay, yo siempre asisto. Que me quede dormido en las clases es diferente, pero yo siempre asisto muy juicioso. Bueno, como decía Pinilla, eso por ahí en el inconsciente debe quedar. Es, Exacto. Algo llega Eh, entre sueños. Bueno, yo creo que podemos terminar entonces esta entrevista que nos deja como un panorama bien interesante, preguntándoles cómo se vive la lectura de la crónica en las librerías, cómo han vivido ustedes ese promocionar el género desde las librerías. pues claro, para mí dentro de la librería hay un reto por resignificar los autores que hemos nombrado, aunque casi todos los que hemos nombrado de alguna manera ya tienen un lugar estelar. El género sigue siendo subvalorado y en ese sentido yo celebro gratamente que por fin Planeta Colombia haya traído al Lemebel. Cuando se escucha este capítulo, ya habrá Lemebel corriendo por todo Bogotá y probablemente por el resto del país. Y siento que el esfuerzo que hacen los editores en ese sentido a veces pasa desapercibido por la ubicación de las librerías, del género dentro de las librerías o los autores dentro de las librerías. Y porque particularmente, aunque hemos sido un país de grandes cronistas, Gabriel García Márquez, una persona que se forma en el periodismo y en la crónica antes que en Escenas de Soledad, por ejemplo, no somos tanto de leer eso y yo creo que a todos nos valdría la pena, sobre todo a comienzo de año, un cronista como Solano y El Salario Mínimo. Esto es una crónica fabulosa que bien vale la pena revisar y hay que impulsarla. Creo que ese es el ejercicio que hay que hacer como liberos, es esa, impulsar la crónica todo el tiempo. Y ahorita que nos están apretando el bolsillo con esta pandemia, es mejor entender a Solano lo que vivió esos 6 meses con el salario mínimo, aunque debí extender el tiempito un poquito más para entendernos un poco más, No, se creo yo. muere, pobrecito. Esto es más difícil que Corea. Sí, obviamente. Demasiado. Esto ya es otro escenario. Yo siento que el espacio de la crónica dentro de las librerías es una apuesta al igual que lo que se hace con poesía, por lo mismo que mencionaba Sosa, por el género como tan rezagado en ciertos aspectos, como limitarlo solamente al periodismo o revolverlo dentro de otros géneros. Siento que hay que darle mayor espacio, mayor representatividad, hablar un poco más de esos cronistas que tanto nos marcan, que tanto nos mueven como la fibra, ¿no? Al final es Betlana, muchas de las cosas que logró fue movernos mucho ese lado humano alrededor de historias un poco descarnadas con todo, por ejemplo, lo que sucedió con Chernobyl o los espacios de la guerra dentro de un panorama como lo es el femenino, cómo las mujeres sufren la guerra y todo ese tipo de cosas. Entonces siento que hay que escuchar a esos lectores que buscan ese tipo de historias y promocionarles mucho, mucho la crónica, atrevernos a generar una apuesta sobre esa no ficción que a veces nos cuesta tanto, que nos hable al oído y que detestamos que nos hablen de lo real, pero que es necesario sentir, vivir. Eso es como la apuesta y como creo yo que se puede vivir un poco más la lectura de la crónica. Actualmente
son muy pocos como los lectores que llegan y te preguntan directamente por un autor de crónica puro. Suena uno que otro nombre, pero por lo general eso no pasa. Siempre dicen por ahí que la crónica está muy rezagada como a los espacios de las revistas y de los periódicos, pero se necesita un espacio más amplio y eso está en los libros claramente. Pues precisamente por su origen, ¿no? Porque viene un poco del periodismo y lo seguimos metiendo allá, pero yo creo que tiene mucho de poético y de literario que ofrecernos. Y Edwin, me gustó muchísimo lo que dijiste de como de ver el papel de las mujeres y lo que nos permite la crónica en ese sentido, porque es como una de las cosas que he encontrado más interesantes. Yo no he profundizado mucho en la crónica, pero como desde que intenté empezar a leer el género, como que he intentado leer crónicas de mis autoras favoritas y eso es algo que me ha llamado mucho la atención, ver el papel de esposa del inspector, el papel de mujer de Durazo, o sea, cómo tenían que jugársela hace 50, 60, 70 años para adaptarse a la sociedad y a lo que la sociedad les estaba pidiendo. Eso me parece maravilloso. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho y con lo que dice la dificultad radica en que sí, es muy difícil, o no es muy difícil, sino que las personas nunca preguntan por un autor cronista. Y también, por ejemplo, yo no conozco, al menos en mi librería, no hay sección de crónica. Y es un género al que la gente no llega tan fácilmente. Quizás sí es porque es como una realidad muy fuerte la que describe, pero al mismo tiempo siento que es un desconocimiento, porque no es, como he dicho yo, leer la prensa, o sea, leer la prensa es algo muy fuerte de alguna manera. En cambio, esto es prácticamente algo mucho más tranquilo y más reflexionado, tiene un bagaje mucho mejor que uno disfruta leyéndolo pese a que sean unas crónicas supremamente fuertes o sean desgarro total. Siento que eso es como lo más importante que vamos a hacer como libreros, promocionar autores que solamente se dediquen a la crónica y que puedan combinar tanto la realidad como la imaginación y lo que ellos puedan describir de una manera tan precisa que encante al lector, que no siempre se puede conquistar tan fácil, digámoslo así. Yo creo que eso es lo importante en las librerías, conquistar al lector con algo nuevo que valga mucho la pena. Qué chévere lo que dices, Nata, porque frente a esto de cómo la crónica trata la realidad, yo creo que es como muy lindo pensar en cómo una cosa es que te cuenten una noticia donde te están contando como el suceso desde los hechos y otra cosa es que te cuenten como, digamos, ese suceso histórico desde la experiencia del yo. Entonces, el suceso histórico se vuelve es como la experiencia del sujeto. Eso me parece muy lindo. Y bueno, creo que hemos tenido el debate de, por ejemplo, si se debería sacar a la crónica de narrativa o si se le debería poner un género aparte, pero creo que más que profundizar en ese debate, sí se trata como de reconocer que es un género al que le falta un poco de difusión y que podemos ejercer esa difusión precisamente desde este tipo de espacios, desde nuestras librerías. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir una linda exhibición de crónica para viajar en el 2021 pandémico. Súper lindo, ¿no? Ay, qué Hola, hermosa, sí, divino. sí. Pues Vale la yo pena. Entonces, solo quisiera agregar que por lo menos en la crónica que hace Villoro sobre el terremoto 8.8 en Santiago de Chile, la primera escena es desde una estación espacial. Entonces ese lugar de poder desplazar el foco, creo que la crónica lo tiene muy entrenado, ¿no? La capacidad de ser flexible frente a la focalización. Por eso en Roberto Ar hay buses dentro de sus aguafuertes y pues Bioy Casares hace novelas y anda en coche. Creo que esa es la gran diferencia entre unas narrativas y otras. Y sin embargo, Svetlana Alexievich se gana con justeza el Nobel no solo para ella, sino para todos los cronistas. Y en ese sentido, para mí, el debate está zanjado. La crónica va con todas las otras formas narrativas. Carlos tenía Concuerdo. que poner su posición ahí. Pero bueno, lectores eléctricos, esa es la invitación que les hacemos el día de hoy. Anímense, hay antologías de crónica, pues si no se quieren como meter de cabeza en un solo autor, hay como mucha diversidad, ya les dejamos un panorama y no se pierdan la entrevista que ya viene con Salomé Cohen, editora de Planeta, que tuvo una participación muy importante en traer las crónicas y los libros del MBL. Entonces, ya nos vemos.
desafíos de hoy para la crónica creo que básicamente siguen siendo más o menos los de siempre, seguir sosteniéndose, continuar haciéndose, que no es fácil. Creo que los cronistas a veces insistimos demasiado con algún tipo de temática, demasiado marginal, podríamos decir marginal cutre, digamos, ¿no? Como marginal violento, marginal oscuro, marginal en el término más literal quizás. Y nos falta ver un poco otros márgenes, otras cosas que están invisibilizadas. Bueno, lectores eléctricos, para el capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que ha conocido el sector editorial y literario desde diferentes perspectivas, Salomé Cohen Monroy. Salomé estudió ciencia política con opciones en literatura, periodismo y lengua y cultura francesas en la Universidad de los Andes en Bogotá y el máster en literaturas hispánicas, arte, cultura y sociedad en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es la editora de ficción de Planeta Colombia y anteriormente se desempeñó como editora de literatura latinoamericana contemporánea en Laguna Libros durante casi 5 años. Bienvenida, Salomé, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, pues no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me hace sentir muy contenta y muy honrada esta invitación. Maravilloso. A nosotros nos gusta arrancar con una pregunta que nos ayuda a diversificar nuestras bibliotecas. Cuéntanos qué estás leyendo. Bueno, yo suelo leer más de un libro a la vez, entonces en este momento tengo así 4 como que sigo leyendo. El que estoy leyendo de corrido es Cartas Cruzadas de Darío Jaramillo Agudelo, que quería leerlo hacía muchísimo tiempo, y esa edición que hicieron aquí, pues en conjunto con Luna y Pretextos, o pues a través de Luna, me pareció fantástico porque se podía conseguir y tenía muchas ganas de leerlo hacía rato. Amo a Darío. Y estoy leyendo así como de fragmenticos el libro de Gloria Susana Esquivel, Dinamita. Estoy leyendo Mujeres que corren con los lobos, que es una lectura para rato porque es bien gordo. Y estoy leyendo La belleza del marido también, así de a poquitos, disfrutándome mucho cada verso. Bueno, además de los que tienes que leer en manuscrito, supongo yo. O sea, la tarea es extensísima. Sí, Pero estos además... son los de la lectura de placer, porque la lectura editorial, bueno, ya te digo. De acuerdo, porque además, bueno, los que nombras, tanto Cartas Cruzadas como Corriendo con Lobos, son voluminosos. Tanto la italiana Sí. como Darío se extienden bastante. Son bien diferentes, pero están muy chéveres. Yo no he leído el de la italiana, pero sí leí Cartas Cruzadas y me atrevería a asegurar que de alguna manera cumple con ser una crónica de Medellín. También, de alguna manera. De una Medellín muy puntual y bueno, también hay unos pasajes fuera de Medellín, pero creo que se centra sobre todo en Medellín. Y aprovecho esta entrada un poco extraña a la crónica para preguntarte pues por tu experiencia en ese género, teniendo en cuenta que el capítulo 1 de la segunda temporada está centrado en la crónica. Bueno, pues mi experiencia como lectora empezó seguro en el colegio, pero que yo más recuerdo en la universidad. En esas clases que hice de periodismo tuve unos profesores muy buenos y de hecho un escritor de crónica que me encanta leer, que es Lorenzo Morales. Entonces con él leí a Capote, pero también leí a Juan José Hoyos, a Leila Guerriero, sí, pues a Castro Caicedo, o sea, entre lo más clásico y algunos contemporáneos, siempre me gustó mucho. También, siempre he sido una persona que lee de todo. Entonces, pues, entre la ficción y no ficción me voy alimentando en mis lecturas. Y como editora, en Laguna, pues yo era la editora de literatura contemporánea. A veces se hace una división un poco extraña entre no ficción y ficción, y pues yo creo que la literatura puede ser ficción, no ficción, bueno, puede abarcar de todo, y lo que yo hice en Laguna como editora de crónica, una especie de transformación de la crónica en un género un poco más literario, o por lo menos más libre en sus formas, porque si bien tiene los datos y la investigación y los hechos de la no ficción, en las estructuras y en la prosa, escritoras como Mariana Enríquez, como María Gainza, como Jasmina Barrera, Margarita García Roballo, a quienes publiqué en ese catálogo, pues jugaban mucho más y se daban unas licencias más hacia la ficción
o más hacia la memoria, más hacia el comentario personal, que pues si bien no soy la experta en crónica que les puede dar la definición de crónica tal cual,